Bueno, en primer lugar, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta clase abierta que nos dictará Francisco. Eh, Francisco, voy a decir algunas cosas. Francisco es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un diploma en desarrollo organizacional de la misma casa de estudio. Y luego hizo un PhD en Management Studies en la Universidad de Essex, en el Reino Unido. Y Francisco es profesor asistente del Departamento de Administración de nuestra facultad y sus áreas de especialización están vinculadas a temas conectados con la gestión de personas, desarrollo organizacional, cambio y entre otras cosas, digamos, y lo que nos va a hablar hoy día, que es una de sus especialidades, digamos, y él podrá contarnos en detalle sobre lo que tratará, ¿ya? Esta clase abierta se da en el marco del Magíster en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional que dictamos desde la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y es una posibilidad de poder mostrar el trabajo que realizamos como magíster, las cosas y las temáticas que desarrollamos en cada una de nuestras asignaturas. Y obviamente es una oportunidad para conocer el trabajo que hacen nuestros académicos. Así es que sin más, dejo a Francisco a cargo de esta clase abierta. Y nuevamente muchas gracias, Francisco, por este trabajo. Súper. Bueno, gracias a ti por la introducción y la presentación. Voy a poner mi cronómetro porque tenemos 45 minutos más o menos, ¿sí? Em, Esta clase está tomada de este curso que aparece ahí que se llama Análisis Crítico de la Gestión Organizacional. em, y claro, está pensada para un espacio, un periodo más largo, así que voy a tratar de compartirles una versión un poco condensada, pero que hice algunos arreglos para tratar de recoger algunas conclusiones centrales. Em, una cosa que habría que decir es que este curso de análisis crítico intenta, su lugar en el programa es el de ampliar la mirada complementando lecturas más propias del comportamiento organizacional, y del análisis más funcional de las organizaciones, es decir, para buscar los mejores desempeños posibles, la mayor ejecución estratégica, la mejor ejecución estratégica posible. Esto tiene que ver con tratar de ampliar la mirada, generar perspectiva, acercando investigación y estudios que vienen del estudio de las organizaciones, que es un campo interdisciplinar donde se conecta la sociología con la psicología, con la antropología, la ciencia económica, en fin, una serie de cosas. Pero el tema de hoy, como todos los temas de este curso, tienen que ver con problemas que son propios de los recursos humanos de la gestión de personas. En este caso es eh, el, el- lo que podríamos decir, desafíos de ética, o sea, el problema de la reflexión ética en el quehacer de la empresa y de los recursos humanos, la gestión de personas, y además este discurso y práctica de la responsabilidad social empresarial, que es básicamente la versión más moderna, la versión actual de este intento de hacerse cargo de lo ético a nivel más corporativo. O sea, este hecho de que en esta época ninguna empresa, ninguna, ni pequeña ni grande, puede desmarcarse de desarrollar de tomar una postura, de desarrollar una propuesta, tanto para los trabajadores dentro como para la audiencia, o se podría decir con más precisión, para todos los stakeholders, o sea, todos los actores que tienen intereses en la organización, no pueden sustraerse de tener una propuesta ética y llena de significado, llena una mirada respecto a cómo contribuir a la sociedad. En ese sentido también es un problema ético. Y ha aparecido en los últimos años toda una literatura que intenta investigar, analizar con mayor precisión cuáles son las conexiones entre
RSE o en inglés CSR, ¿cierto? Responsabilidad social empresarial y recursos humanos como un área, como una práctica, como una preocupación gerencial. Eso. Entonces, eh, vamos con el contenido. La clase de hoy tiene cuatro momentos. Uno, donde vamos a reflexionar un poco sobre cómo se están preguntando las empresas y los profesionales, los sujetos sobre la ética en este nuevo orden socioeconómico que vamos a llamar postfordista, se podría llamar también postmoderno, un poquito hipster, un poquito hippie, em, flexible, acelerado, ¿cierto? Súper saturado de un montón de ideas y de cosas, muy distinto al mundo donde nació el management, que es un mundo mucho más estable, mucho más estático, menos rápido, ¿cierto? Un mundo más tradicional, en fin, eso primero. Luego vamos a tratar de hacer sentido de la responsabilidad social empresarial como un discurso que busca este alineamiento entre la ética y los negocios. En tercer lugar, vamos a tomar algunas pequeñas cosas más críticas para preguntarnos si es que es posible, de manera más fundamental, pensar en éticas dentro del capitalismo, que es este marco donde ocurre todo el hacer empresa, o si es que también es posible pensar que el capitalismo tiene algunos elementos que confunden la ética. Y al final vamos a tener dos láminas con conclusiones generales que yo creo que es como lo más importante para que ustedes lo vayan pensando después, después de la clase, digamos. Y para el espacio de preguntas y discusión que vamos a tener después de que yo termine de hablar. Em, Partamos por aquí, tratamos de hacer sentido un poco acerca de la ética y la empresa en esta época, en el fondo. Entonces, lo primero que habría que decir es que la cosa más inmediata en relación a la ética tiene que ver con la toma de decisiones frente a transgresiones o desviaciones respecto a ciertas reglas, a ciertas normas, ¿cierto? Eso obviamente está muy en boga en todo el mundo. La corrupción es un fenómeno que ha ido aumentando, la transgresión de las reglas, ¿cierto? Y en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestro orden socioeconómico, en nuestro sistema, digamos, no sé si necesariamente ha ido aumentando cuantitativamente, pero sí se ha hecho mucho más visible y se ha vuelto una preocupación central en los últimos 10, 15 años. También respecto a cómo gobernar, quiénes nos gobiernan, quiénes gobiernan no solo el Estado, sino que también las corporaciones, pequeñas y grandes. Cuando uno piensa estas cosas, aparecen todo este tipo de literaturas interesantes respecto a cómo los sujetos, y en particular aquí estoy pensando en sujetos en posición gerencial, se vuelven sensibles o se desensibilizan frente a la transgresión. O sea, cómo en el fondo una pequeña transgresión puede volverse como una bola de nieve o una slippery slope, que es como una bajada resbaladiza, digamos, hacia transgresiones cada vez mayores, o esta idea como que las transgresiones se normalizan. Aquí puse el ejemplo de la corrupción que ocurrió en las Fuerzas Armadas, en Carabineros. Tenemos ahora, creo que hoy día o ayer apareció una noticia sobre posible corrupción en la gobernación o de corrupción respecto a las fundaciones bueno, una serie de cosas, ¿no? Las licencias médicas, etcétera. Y además, este otro paper muy, muy famoso de Siglitopoulos y Fleming eh, respecto a cómo las personas en las organizaciones adoptan distintas posturas frente a la transgresión recurrente, ¿cierto? Algunas personas pueden ser meros espectadores inocentes y su involucramiento va aumentando hasta que se vuelven autores culpables. Y hay procesos de racionalización, donde uno sigue siendo inocente pero participa, en fin, hay toda una discusión respecto a eso. Me parece también interesante marcar acá que a propósito de esta discusión, es interesante pensar que la transgresión de las reglas no es solamente, no es algo completamente horrible y deleznable, sino que hay también literatura que resalta cómo cierta torcedura de las reglas o el rodear ciertas reglas puede ser algo necesario. Y yo creo que una discusión con altura de mira realmente compleja de las transgresiones en todo tipo de organizaciones, en el Estado, en las empresas, requiere considerar esto, que el hecho de que algunas personas transgreden las reglas porque a veces es la única forma de sacar el trabajo adelante
o es la manera de hacer sentido de situaciones que son contradictorias, complicadas, en fin. Esa sería una discusión súper interesante de tener, quizá la podemos tener al final de la clase, pero un tema fascinante, la corrupción. Eso, ese sería como un punto de entrada a la discusión sobre la ética. Otro punto de entrada acá es que estamos en una época sumamente, como pongo acá, liberal, acelerada, diversa, globalizada. Una época que, como cualquier apoderado de colegio podría constatar, es una época postdisciplinar, postautoritaria. O sea, la disciplina pura y dura ya no opera tal cual. La autoridad pura y dura ya no se respeta como se respetaba antes. Eh, Además, en nuestra sociedad que es muy liberal y también hay liberalidad y empresarialidad en distintos aspectos de la vida social que en otros países no existen, como que como la salud, la educación, las pensiones, donde son esferas que han sido muy empresarializadas desde hace muchos años por una serie de reformas desde la dictadura en adelante en Chile. Eso hace que em, nosotros como profesionales, como sujetos, nos entendamos muy rápido de manera muy liberal, como con esta idea de que tenemos que gobernarnos a nosotros mismos y cogobernarnos con otros, ¿cierto? Entonces, en ese escenario, que también sería una discusión súper grande de tener, pero aquí estamos capturando como la esencia, ¿cierto? Hace que la ética sea una reflexión constante, porque la conexión entre un sujeto y la organización tiene que ver con que el sujeto decida participar en la organización. Lo puse aquí abajo. La ética es el marco implícito del desarrollo organizacional y la gestión estratégica de recursos humanos, que se centra en el desempeño, la performance, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Lo que sale aquí abajo. El sujeto, un profesional, por ejemplo, se desempeña y rinde, ¿cierto? Podemos pedirle rendimiento, no porque ya podamos obligarlo, ¿cierto? Porque podamos como simplemente dar por sentado que el sujeto, porque está trabajando en nuestra organización, va a rendir sí o sí, porque está ahí. No, el sujeto tiene que considerar que su persistencia en un rol y su persistencia en resolver tareas es algo bueno. Es algo bueno para los demás, es algo bueno para él mismo, para ella misma, ¿cierto? Este alineamiento ético es una preocupación central en las organizaciones actuales. Pensemos en ese sentido en la generación Z, que es la que está entrando, los que son nuestros estudiantes de pregrado, que están entrando a las empresas de a poco y que en 10 15 años más van a estar en posiciones de conducción, de liderazgo. Los sujetos muy jóvenes están totalmente en esta línea, eso está súper estudiado, de hacer solamente lo que les hace sentido desde su elección personal, a partir de lo que consideran que es bueno para ellos, y lo que no es bueno para ellos lo descartan rápidamente. Por lo tanto, todo esto va a ser una preocupación cada vez más intensa en términos del contrato psicológico, la selección de personas, la capacitación, porque todas esas esferas se preocupan de esa conexión del sujeto con la organización, que es en términos éticos. Por eso puse una mafalda aquí también, porque la versión más radical de esta idea tiene que ver con la resistencia organizacional, es decir, que el otro lado, que tiene que ver con los sujetos que resisten organizaciones que no les dan, que no los tratan bien, que no son percibidas como buenas para ellos o para los demás, ¿sí? Resistencia organizacional es un tema fascinante, se conecta con la idea de resistencia al cambio, pero esto tiene que ver más bien con resistencia al poder, en un sentido. Y este concepto que es sumamente importante, que no tenemos mucho tiempo para discutirlo ahora, pero el concepto de whistleblowing, que son las personas que denuncian a las organizaciones cuando hacen cosas fraudulentas, inapropiadas, que en algunos países tienen todo un protocolo de protección de estas personas que denuncian, ¿cierto? Eh, en fin, entonces, este sería un punto de entrada para discutir la ética y empresa, como no solamente el problema de las conductas desviadas, em, sino también el problema del alineamiento ético. Y esto nos lleva a pensar el problema de manera más general de la corrupción. Y aquí yo quiero movilizar un argumento de que eh, cuando las personas están en pleno alineamiento ético, está todo bien y nosotros estamos tranquilos y los recursos humanos funcionan bien, los gestores de personas están haciendo sus tareas de rutina, haciendo lo posible para mejorar la organización, pero cuando se pierde el alineamiento ético, entonces las cosas se ponen muy complicadas, ¿cierto? A eso le llamamos acá corrupción o corrosión de los valores, eh, que es la preocupación ética como más típica, ¿cierto? ¿Por qué los sujetos se portan mal? ¿Por qué no siguen las reglas pactadas? Eh, y en ese sentido, lo que aparece aquí al medio, ¿no? Es clave entender la corrupción no solo como una desviación moral del sujeto, que
esa dimensión siempre puede ocurrir, que es la dimensión más individual, más personal, privada, digamos. Sino también entender la corrupción como un problema estructural de todas las organizaciones, un problema organizacional, también social, societal, pero nosotros tratamos de buscarlo a nivel organizacional. Un problema que tiene que ver con la reducción de los valores al cálculo del valor económico. Es decir, a medida que avanza este discurso emprendedor, empresarial en la sociedad, un discurso de gestión que si pensamos, cada vez más esferas de la vida están gestionadas, cada vez más esferas de la vida son un negocio o se ven como un problema de optimización, de buscar rentabilidades, de abrir mercados, ¿cierto? Esa lógica que en Chile ha pegado tan fuerte, tiene raíces tan profundas, tiene esa tendencia de convertir esta discusión sobre las grandes reglas y las grandes convenciones en las que nuestros padres o abuelos creían de manera muy firme, para nosotros son mucho más flexibles y todo tiene que ver con hacer que las cosas funcionen, o sea, con promover el cálculo para la rentabilidad, el cálculo para la ejecución. Eso tiene riesgos. Se pierde el temor un poco a los principios, se pierde confianza en las normas, como dice aquí, y empieza a establecerse una normalización del cálculo y la toma de decisiones personales. Entonces, es interesante pensar la corrupción en ese sentido, como el efecto de un cambio de época, un poco, un cambio en nuestra conexión con las reglas y con las normas. Y aquí puse esta referencia en las dos fotos, ¿no? Una es este caso muy reciente, muy bullado de las licencias médicas, donde hay corrupción, pero en el fondo, y de hecho hoy día me invitaron a un podcast a hablar sobre esto, es una bolsa de gatos donde hay muchas cosas dando vuelta, hay gente que realiza fraude, pero también hay sujetos que piden licencias médicas para tratar de sacar adelante su generación de ingresos, para sostener su propio trabajo. Es decir, es interesante que es una situación donde las normas no aplican de manera eficaz como lo hacían antes. Y esta otra referencia, esta caricatura, digamos, de este personaje de esta película Wolf of Wall Street, que tiene que ver con que los gerentes con un perfil altamente empresarial, emprendedor, muchas veces, quizá por momentos, o en algunos casos siempre, caen en esta cosa paradójica de que hacer la empresa significa como corromper la empresa, que es lo que muestra la película. O sea, mientras más éxito tiene como empresario, como emprendedor, más confusión de las reglas se ¿Estoy genera. trabajando, Pamela? No. ¿No? Em, Ahí hay un ruido. Quizás se podría mutear ese micrófono. Em, Eso. Eso como un punto de entrada. Y aquí ponía esta foto, que bueno, sí, tengo poco tiempo, entonces no les voy a preguntar qué opinan. Si estuviéramos más tiempo, quizás haríamos todo un ejercicio como de identificar elementos de la foto, pero aquí se ve un poco lo que mencionaba recién, de que el contraste, ¿no? Entre un presente que está, bueno, no sé si conocen este caso, ¿cierto? El padre Renato Poblete, que es no solamente el heredero de la causa del Hogar de Cristo fundada por nuestro santo el padre Alberto Hurtado, sino que además es un personaje que representa el giro empresarial que tiene esta ONG, ¿cierto? Esta conexión con la gran élite empresarial del país. Es este personaje el líder gerencial empresarial que aúna a una serie de otros actores empresariales, como lo hizo Mario Kreuzberger con la Teletón, una cosa así. Y este personaje termina demostrando ser un personaje corrupto en el sentido de estar involucrado en casos de abuso, de acoso, y se genera una enorme pérdida de confianza respecto a esta organización que representaba lo contrario, lo que aparece en esta escultura que está atrás de él, este mundo más antiguo vinculado a la Iglesia Católica, lleno de reglas, lleno de principios, lleno de normas, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, esta imagen captura esta tensión que estoy tratando de expresar, ¿no? Que detrás de lo que podemos considerar como la simple desviación de las normas y la gente que se desvía hay que pegarle un chas en la cola y tratar de alinearla, hay un proceso mucho más profundo en una época donde los sujetos están todo el rato buscando qué ética es la que tienen que desplegar para comportarse y en ese proceso algunos actores se confunden, se desvían, se enredan y el discurso mismo de la ética tiene esta cualidad a veces complicada
porque cada vez más se privilegia el valor económico, que en el caso del Hogar de Cristo se puede entender, por ejemplo, en esta lógica de buscar, de hacer el Hogar de Cristo rentable, de conseguir financiamiento. No, el Hogar de Cristo no puede seguir ayudando a la sociedad si no está financiado, y eso significa transar muchas veces los grandes valores católicos filantrópicos que tenían su origen por este cálculo con distintas empresas, con todo tipo de supermercados, proveedores, en fin. Un caso interesante de pensar desde este punto de vista. Este otro caso, no voy a profundizar, pero se podría hacer una reflexión similar. Esto me lo voy a saltar. Y todo lo que estamos planteando también, creo que es súper importante apreciarlo como algo que ocurre de manera implícita o inconsciente, no necesariamente algo que sea tan racionalizable. Aquí estoy tomando, me baso en una serie de papers para armar este modelo, pero básicamente el modelo del iceberg de Shane, el modelo más popular, más famoso de cultura organizacional, donde em, en la superficie están los artefactos y comportamientos, y debajo de la superficie, apenas visible, pero todavía un poco visible, los valores declarados de una organización. Entonces, muchas veces se entiende, todo lo que hemos dicho hasta ahora, se podría ver, aplicar en este esquema, se entiende en general la ética como un problema de artefactos, comportamientos, valores declarados, ¿cierto? Como si al declarar mejor los valores y al generar más artefactos de control o de comportamiento, las personas pudieran comportarse mejor, pero el problema del alineamiento ético ocurre en términos de las premisas subyacentes, ¿cierto? Y aquí tenemos que pensar que las premisas subyacentes antiguas o fordistas, ¿cierto?, de inicios del siglo XX son muy distintas a las premisas actuales, post-fordistas, ¿cierto?, del siglo XXI, donde los valores sociales se logran precisamente y exclusivamente a través del valor económico, o sea, a través de la gestión. Esto es lo que aparece en esta foto, ¿cierto? Y eso es justamente lo que vamos a discutir ahora a propósito de la responsabilidad social empresarial. Porque en simple, la responsabilidad social empresarial es el intento muy propio de nuestra época de que las empresas le ofrezcan a la sociedad eh, eh, el cumplimiento de ciertos valores sociales a través de la gestión. Y ahí hay una tensión interesante que tenemos que explorar. Em, sí, esto es lo que acabo de explicar. No sé, aquí se ve como una raya azul. No sé, alguien rayó la pantalla. No sé si se podrá borrar eso. Está como un poco raro. Si alguien me pudiera ayudar con eso. Bueno, em, respecto a la responsabilidad social empresarial, es súper importante marcar que estamos ahora en una época donde lo ético se entiende también como un problema no solamente de los sujetos, de los individuos y sus comportamientos, ¿cierto? Sino también más amplio como un problema corporativo de la organización completa, ¿cierto? Hay una preocupación cultural de marketing respecto a cómo dar un mensaje, una reputación, una marca para ciertas audiencias que sea como sensible, conscientes, de dar una imagen de responsabilidad hacia la sociedad. Y en algunos casos de manera más estructural o más completa, organizaciones que repiensan todo su modelo de negocios para hacerlo eh, de punta a cabo responsable con el medio ambiente. Aquí estoy pensando en cosas como la economía circular, por ejemplo, que es esta idea de que las organizaciones generen cero basura, que modifiquen todas sus operaciones para generar cero basura. Esa es la foto que puse acá del el robot que generó Apple para asegurarse de que todos sus productos no solamente sean reciclables por las personas, sino que Apple mismo los recicla, ¿cierto? Ahí está el salto, ¿no? No solamente que Apple promueve el reciclaje y le dice a las personas, nosotros creemos en el reciclaje, ustedes por favor reciclen, sino que Apple les dice, nosotros desarrollamos tecnología para que nada de lo que nosotros generamos se convierta en basura. Todo lo que nosotros generamos puede ser reapropiado, ¿cierto? Em, Ahí puse la foto de Wally, que suena como un MacBook, ¿cierto? Cuando se carga al sol.
Y esta otra imagen contrastante de una niña en Asia que está parada en una montaña de basura, como podría ser la montaña de basura de ropa que existe en el norte de Chile, en el desierto, y que obviamente es el efecto de la operación de las empresas. Las empresas generan basura y la basura se acumula. Entonces, estos son los problemas que tenemos que pensar. ¿Cuán ética pueden ser las organizaciones como un todo? Esa es la pregunta que aparece aquí. ¿En qué medida las empresas privadas con fin de lucro pueden o deben hacerse responsables de lo que sucede en la sociedad? ¿Qué es razonable que exijamos como sociedad a las empresas en términos de responsabilidad social y ecológica? ¿Qué podemos razonablemente exigir a las personas en términos éticos, tanto en el adentro como en el afuera de las organizaciones? Em, en ese sentido, una referencia inmediata que quería compartir es lo que ocurre en Arauco, que me parece un ejemplo entre muchos otros, ¿cierto? No es que sea un ejemplo, no vamos tampoco a discutir el caso de Arauco, es solo que esta imagen instantánea de que una empresa de la magnitud de Arauco, la gerencia de personas es la gerencia de sostenibilidad o la gerencia de RSE. Eh, una gerencia para ambas cosas, es decir, hay algo acerca de em, esta preocupación ética hacia los sujetos que hablábamos al comienzo, que se ve como que coincide con la preocupación corporativa respecto a lo ético, como que fueran parte de una sola reflexión. Ese es el horizonte que tienen las empresas actualmente. Para pensar el surgimiento de la RSE hay que distinguir entre dos frameworks o marcos económicos para la ética corporativa, es decir, cómo las empresas se ven a sí mismas, ¿cierto? Y hay una versión más bien del pasado, ya, como lo vemos ahora, que sería lo que en inglés se llama el shareholder capitalism, o sea, el capitalismo de los dueños, y una versión moderna, actual, que es el capitalismo de stakeholders, que es donde se sitúa la RSE. Entonces, para entender dónde estamos ahora, es importante apreciar rápidamente, brevemente, qué es lo que se creía antes, ¿cierto? Y todavía, en muchas circunstancias se cree esto, hay toda una posición política que representa esto, y además nosotros como que nos dedicamos a la gestión de personas sabemos que em, en lo cotidiano está siempre esta tensión entre bienestar y rendimiento, entre lo duro y lo blando. Esto representa lo duro como lo único que hay, ¿cierto? Lo duro es lo único. Primero que todo, una premisa libertaria que tiene que ver con la propiedad privada, el control mínimo del gobierno, libertad individual y sobre todo una premisa utilitaria que lo ético en las empresas o las organizaciones es eh, propender y promover el interés individual, el interés propio, ¿cierto? El crecimiento económico donde cada uno busca lo mejor para sí mismo es universalmente bueno y aquí lo ético queda reducido a lo filantrópico. O sea, si me sobra y tengo ganas, dono, ¿cierto? Dono a la sociedad, pero la responsabilidad de la empresa no es ayudar a nadie, es ayudarse a sí misma. Eso es lo que dice Milton Friedman, ¿cierto? Uno de los grandes adalides de esta idea. Hay una y solo una responsabilidad de los negocios, la de utilizar los recursos disponibles y participar en actividades diseñadas para aumentar las ganancias, siempre y cuando la empresa pueda mantenerse dentro de las reglas del juego, es decir, tomar parte de la abierta y libre competencia sin cometer engaños o fraudes. Eso en el fondo resume todo lo que aparece aquí del lado izquierdo. Y aquí otra de Adam Smith, ¿cierto? A propósito de esta mano invisible en los albores del management, ¿cierto? De la segunda revolución industrial, principio del siglo XX. El interés propio sostiene la sociedad en su conjunto, en la medida en que es guiada por una mano invisible que promueve un fin que trasciende las intenciones. Al perseguir el interés propio, el hombre promueve el interés de la sociedad de manera más efectiva que cuando realmente intenta promoverlo, ¿cierto? De algún modo, esto captura la comprensión generalizada de los empresarios o del hacer empresarial durante la primera mitad del siglo XX, ¿cierto? Desde el comienzo del management como ya una disciplina importante hasta la mitad del siglo, justo antes de los años 60, que es cuando todo cambia. Y aparece lo que llamamos el stakeholder capitalism, que en el fondo es un capitalismo que no tiene que servir solo a los dueños, sino que tiene que servir a todos los actores que tengan un stake, que significa en inglés stake, una inversión, una apuesta, un interés, que, que se ven afectados por lo que sucede allí, ¿cierto? Los que están expuestos a ser impactados por lo que ocurre en la organización.
En ese sentido, cuando hacemos esta clase en un contexto más largo, hacemos todo un ejercicio de identificar los stakeholders de la FEN, de la Facultad de Economía y Negocios, y ahí se pueden pensar muchos, ¿no? No solamente estudiantes, funcionarios, académicos, sino que la Universidad de Chile como un conjunto, el barrio donde se sitúa cada facultad, el gobierno, en la medida en que la universidad aporta conocimiento experto, la sociedad civil, ONGs, facultades de otros países, una serie de instituciones, en fin, o sea, las familias de los estudiantes, las familias de los académicos, o sea, una gran cantidad. Las universidades, de hecho, están en una posición privilegiada porque tienen todo o casi todo de la sociedad pasa de algún modo por las universidades, siempre. Este capitalismo de stakeholders también tiene que ver con esta idea muy popular, sobre todo en Chile, que es un país minero, de donde hay operación como de industria de alta magnitud. Esta idea de la licencia para operar, es decir, que las empresas, no solo las mineras, sino que en realidad todas las empresas, tienen que tener la sociedad, los ciudadanos, eh, los stakeholders, las personas que se ven impactadas por ella, tienen que darle una licencia para que pueda operar, un permiso, o tienen que validar de alguna forma lo que la empresa está haciendo, versus la idea anterior de que yo hago lo que quiero en la medida que me haga rico y si todos hacemos lo mismo, la sociedad de algún modo se mejora o se desarrolla. Acá es una cosa mucho más eh, que yo lo veo a partir de los 60 de los hippies, que ha construido el mundo que es ahora, un mundo basado en el diálogo, en el reconocimiento de los otros, en el reconocimiento de las diferencias, ¿cierto? Esto captura esa idea, una cosa mucho más moderna, mucho más amigable con la sociedad, digamos. Aquí la ética se entiende no solamente como la búsqueda del mejor resultado, sino como una idea de lo justo eh, o lo democrático también en un sentido. Esta idea de que las empresas obtienen su legitimidad sociopolítica no solamente en base al éxito económico, sino que también en base a su responsabilidad respecto a sus impactos sociales y ambientales, ¿cierto? Eh, Habría que decir además que mientras más avanza el tiempo, los ciudadanos se ven a sí mismos como consumidores y los consumidores reclaman que las empresas controlen sus impactos. Y cuando las empresas se ve que no lo hacen, los consumidores dejan de preferirlas y eso es un gran riesgo operacional que se está entendiendo cada vez más. Acuesta que las organizaciones lo entiendan porque muchos gerentes están un poco todavía en este marco anterior, pero las generaciones nuevas están en este marco, en esta manera de pensar. Eh, la responsabilidad social empresarial, pensando en definiciones, se puede entender en ese sentido como las obligaciones que van más allá de lo legal y lo económico respecto a la sociedad y al medio ambiente, ¿cierto? Esa idea es interesante, o sea, que la empresa se piense a sí misma como que tiene que operar más allá de lo legal y más allá de lo económico. En el papel suena súper coherente, súper razonable y bien, pero cuando uno está dentro de una organización, pucha que cuesta gerenciar en esos términos. Ese es el gran desafío en un sentido, a propósito de hacer que una organización, una corporación se vuelva más ética. O sea, cómo se convence a sí misma la gerencia, los profesionales que operan en ella, de que cuando uno opera y hace cosas, tiene que hacerlo pensando más allá también de lo legal y lo económico. Eso es una idea muy potente. Y aquí esta definición me gusta de un paper muy importante que lo recomiendo para cualquier persona interesada en este tema, que salió en el Human Resource Management Internacional, que está aquí la referencia. Aquí. Voegelin y Greenwood. Este paper. eh, Acá, este. Eh, la relación entre recursos humanos y responsabilidad social empresarial o Corporate Social Responsibility, ¿cierto? Una revisión sistemática, ¿cierto? Y estos autores definen eh, la RSE como, no solamente como lo que parece aquí arriba, sino que la cambiante o el fluir, ¿cierto?, de la disputa política entre actores empresariales, de gobierno y de la sociedad civil respecto a la gobernanza de la corporación. Y hay una idea muy potente también que se está estudiando muy intensivamente en estudios legales, en estudios de ciencia política, en sociología, en estudios de organización, en estudios de management, muchísimo. Esta idea de que
en nuestras sociedades ya no opera el gobierno directamente de las cosas, sino que más bien la gobernanza, donde múltiples actores se juntan para procurar la mejora en la calidad de vida, el desarrollo, la prosperidad. Aquí estoy pensando en cosas que pueden ser muy, muy concretas, como por ejemplo que en la comuna donde yo vivo, porque yo estoy estudiando en la municipalidad por un proyecto de seguridad, etcétera, me entero que para poner un semáforo no es el municipio el que paga por el semáforo ni hace el estudio técnico, sino que son los vecinos los que consideran que debe haber un semáforo y para financiarlo y para analizar la situación en términos técnicos recurren a una inmobiliaria que ha desarrollado proyectos en la zona. Y van entonces los vecinos con la junta de vecinos, vecinos organizados por WhatsApp, con la inmobiliaria a hablar, a pedir una reunión al municipio para que ocurra un semáforo. Eso estoy pensando. Eso también ocurre a nivel de la empresa, donde actores de distintas áreas, de distintos proyectos, de distintas subsidiarias o zonas se juntan para gobernar una situación. La gestión por proyectos también se puede entender en estos términos, en un sentido. Y cuando dice aquí disputa política, significa que los actores tienen intereses que son distintos y pujan porque sus intereses prevalezcan y por lo tanto hay una disputa, una negociación, una tensión, ¿cierto? Otro ejemplo que me gusta acá, que en el fondo captura esto en una imagen, es Ford, que es una empresa muy importante porque fue pionera en el desarrollo del management. Cuando hablamos de Fordismo, post-Fordismo, nos referimos a esta empresa, productora de automóviles, ¿cierto? Que cambió el mundo en un sentido. Y si uno va a la página web de Ford, eh, no lo voy a leer completo, pero si ustedes lo leen, en ningún momento, aquí este es un pantallazo de la página web de Ford que puse acá hoy día revisando y en ningún momento habla de producir automóviles. Es decir, voy a leer esto aquí. El CEO, Jim Farley, dice, lo que hace esta compañía diferente es que Ford tiene un propósito más amplio, más sofisticado, superior servir a otros y mejorar las vidas. Tratamos de hacer que el mundo sea un lugar mejor. Eh, Aquí, por ejemplo, conectar a la gente en el camino y más allá del horizonte, descubrir posibilidades, disfrutar la experiencia, la aventura, el orgullo de moverse libremente, etcétera, etcétera. Ese es el propósito de la organización. Es decir, eh, en el fondo de esto, Ford llega a imponer o a invitar, se podría pensar, a sus trabajadores, a sus miembros, a pensar que lo que están haciendo no está ni cerca de producir automóviles, a pesar de que eso es lo que hacen también, sino que van mucho más allá de eso. Puse aquí esta referencia también, que no tengo tiempo de explicarla, pero tiene que ver con lo que decía a propósito de este ejemplo del semáforo. Está emergiendo toda una discusión respecto a que las empresas no solamente tienen que tener responsabilidad sobre la sostenibilidad, sino que también sobre lo político. O sea que las empresas tienen que ayudar a gobernar los países y las sociedades. Yo creo que eso lo estamos viendo cada vez más. Y eso también en conexión con lo que plantea la ONU en sus objetivos de desarrollo, etcétera. Em, Aterrizando un poco a los recursos humanos o gestión de personas. ¿Cuáles son los beneficios de la RCE? Atraer y retener talento, por supuesto, conquistar segmentos más altos del mercado, atraer shareholders, construir reputación a largo plazo, evitar la necesidad de legislar o restringir en un largo, etcétera. ¿Cuáles son los riesgos a mitigar? Que es importante ir pensando, ¿no? Eh, la percepción de greenwashing, es decir, que es riesgoso promover este discurso porque puede ser percibido como un intento de maquillar, eso significa greenwashing, como maquillar de verde o maquillar de social, maquillar de sensible o de responsable las cosas. Y además y esto es interesante en particular para la gestión de personas a nivel como más micro, los discursos de responsabilidad social empresarial pueden ocultar lógicas tradicionales de control. En el fondo, vender la idea de que vamos a hacer una serie de proyectos por el bien de la sociedad, por el bien de la comunidad, etcétera, etcétera, pero esas iniciativas tienen que ver con lograr que los trabajadores hagan cosas, que trabajen extra, que logren ciertos rendimientos, ¿cierto? Ahí también hay una cosa interesante de explorar. Hay un paper súper interesante, que también lo recomiendo, muy interesante, que habla acerca de cómo la responsabilidad social empresarial se puede usar como un mecanismo de control. Em, y eso, aquí en el paper de Voetlin y Greenwood, que de nuevo lo recomiendo muchísimo,
¿cierto? Aparece esta idea de que los recursos humanos se pueden ver como un componente de la RSE, la RSE se puede ver como un componente de los recursos humanos, pero que en realidad hay que empezar a pensar ambas cosas como mutuamente dependientes. Puede ser que ambas coexistan y no haya superposición, pero lo que promueven estos autores sobre todo es que haya interacción, o sea que se empiece a apreciar cómo los discursos y prácticas que desarrollan los gestores de personas pueden eh, optimizar lo que se hace en RCE y al revés lo mismo. Y por eso ponía el ejemplo de Charles Kimber, que es este gerente igual más o menos mediático, como aparece aquí en CNN, etcétera, que es el gerente corporativo de personas y sostenibilidad. Esa integración es súper importante y súper interesante de pensar. Em, y cerrando un poco ya esta reflexión o esta revisión, digamos, general, hay que pensar también si es que esta reflexión ética que están desarrollando las corporaciones, si es que tiene algunos límites y si es que en el fondo es efectivamente posible hacer que las organizaciones sean plenamente éticas. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer todos como participantes de las organizaciones en las que estamos. Tratar de desarrollar un pensamiento crítico respecto a esta búsqueda de lo ético. Aquí puse una imagen que me parece súper fascinante, em, porque en el fondo ilustra ciertas tensiones o contradicciones, que es este paquetito de peras en conserva, que dice aquí peras cultivadas en Argentina, empacadas en Tailandia y que se venden en el Reino Unido. Y entonces una persona de Greenpeace en el Reino Unido dice, el sistema está roto, ¿no? Las peras sí crecen en el Reino Unido, las podríamos cultivar en nuestros jardines, podríamos simplemente salir al patio o al campo y recogerlas, limpiarlas y comerlas, sin químicos, sin procesamiento, sin plástico, sin aviones, en el fondo sin cadena de suministro, sin fecha de vencimiento, simplemente fruta fresca. Por favor, que Dios nos ayude. ¿Entiendes? O sea, eh, de algún modo, detrás de estos discursos de RSE también existen estas realidades, ¿cierto? Que es lo que de alguna forma también captura este gráfico, que me encantaría tener tiempo de explicarlo, pero no tengo mucho tiempo, que tiene que ver con que las empresas que reivindican la RSE, que en esta época son todas o prácticamente todas, incurren en una paradoja que este autor que se llama Hill le llama cinismo pragmático, que tiene que ver con que al desplegar discursos de RSE, las empresas reconocen que su hacer negocio tiene límites. Los límites son que no hay que pasar a llevar a las personas, a la sociedad, que hay que proteger el medio ambiente, etcétera. Pero al reconocer esos límites, al mismo tiempo están afirmando su compromiso con innovar, con seguir desarrollando la empresa, con desarrollar mejores y cada vez más productos y soluciones. Y eso es un poco una contradicción. Uno se podría preguntar si es que es posible hacer en ese sentido que el capitalismo completo sea ético, porque el capitalismo tiene que ver también con el capitalismo y la empresa, ¿no? Con esta búsqueda de constante crecimiento, con constante desarrollo tecnológico, con expansión, eh, con el competir y adquirir posiciones dominantes, ¿cierto? En ciertas zonas o en ciertos mercados. Y todo eso de alguna forma está en tensión con la protección de estos límites, ¿no? De alguna forma ahí la reflexión que nosotros tenemos sobre las personas y lo que les ocurre aparece de manera súper importante. Y bueno, como me quedan 3 4 minutos, me voy a saltar esta parte que es como un poco más densa y voy a llegar a las conclusiones para la gestión de personas. Si aparece en la discusión algún elemento de lo que no alcance a mostrar, lo puedo mostrar. Em, Primero que todo, marcar este paper que me parece súper importante como una referencia, que explora, no como el paper anterior, que explora como más bien las estrategias. Aquí este paper explora los roles del gestor de personas en relación a objetivos de responsabilidad social empresarial y por lo tanto de hacer éticas las organizaciones tomando literaturas súper validadas respecto a cuáles son los roles clásicos de la gestión de personas. Se identifica acá
el rol de socio estratégico, el rol de agente de cambio, el rol de experto administrativo y el rol de campeón o defensor de los empleados, y se conectan con cada uno con objetivos de RSE, como formular y ejecutar estrategia de RSE, promover cambio a nivel de RSE, generar infraestructura y recursos para la RSE que sean efectivos y promover el engagement de los empleados, o sea, el compromiso, el involucramiento. Em, el paper argumenta que si se desarrollan estas cosas, entonces genera todo esto positivo: talento, motivación, retención, compromiso, confianza, lealtad, visibilidad, especificidad, y que de alguna forma es necesario, este es solo un esquema súper básico, esto habría que analizarlo, es como un modelo de análisis y diagnóstico para que cada organización defina estas conexiones entre roles de recursos humanos y metas o propósitos de RCE. Y dejo acá al final cuatro conclusiones que resumen lo que la clase plantea. En primer lugar, las voy a leer y, simplemente. Primero que en el nuevo orden postfordista, o sea, en nuestra época, los gestores de personas están llamados a reconocer el alineamiento ético que los roles requieren, actualizándolo y reparándolo si hace falta. En nuestra época post-autoritaria, no hay desempeño sin alineamiento ético. Eso yo creo que es quizá la conclusión principal. No hay desempeño posible si no hay alineamiento ético de los sujetos. Por lo tanto, hay que tratar de tomar conciencia de esa conexión fundamental. Asimismo, los gestores de personas deben poner atención a la corrupción, pensándola no solo como una conducta desviada, que lo es, sino también como el efecto de la corrosión de los valores, o lo que es lo mismo, la reducción de una diversidad de valores que representan lo que las comunidades piensan, sus creencias, etcétera, a un solo valor que sería el valor económico, que es en el fondo el cálculo, las métricas, ¿cierto? Lo que nos permite asegurar rentabilidades y optimizaciones, ¿no? Es crucial que la práctica de gestión de personas vaya generando narrativas para enmarcar el alineamiento ético de los trabajadores que hablábamos antes, incluso y especialmente si no están disponibles en el discurso organizacional. Es decir, si en la organización en la que yo estoy me doy cuenta como gestor de personas que no hay narrativa respecto a eh, quién debemos ser para que cada uno reflexione qué tipo de ética tiene que desplegar, entonces los gestores de personas pueden ayudar muchísimo construyendo narrativas de forma oficial y también de forma no oficial, informal, cotidiana, en el pasillo, en el café, ¿cierto? Esa, hay, también hay literatura sobre eso y es una discusión súper interesante como de lo cotidiano, de lo más chiquitito. En tercer lugar, esta es la última lámina. Los gestores de personas deben reconocer que su preocupación y quehacer ha llegado a coincidir con aquel de la RSE, que es lo que veíamos hace algunas láminas. Lograr que los actores negocien y codefinan propósitos tanto para la organización como para la sociedad donde se sitúan, y establecer modos de cumplir objetivos para el desarrollo de múltiples comunidades y estamentos. Entonces, el capitalismo sigue y seguirá siendo un problema de control para la rentabilidad, pero también se ha vuelto un problema de gobernanza, de autogobernanza y de responsabilidad hacia otros, ¿cierto? Eso yo creo que aplica tanto en lo más mediano como áreas o proyectos dentro de una organización, como en la discusión más macro a nivel sociedad, entre organizaciones, entre empresas, Estado, etcétera. Y por último, los gestores de personas deben promover una toma de conciencia respecto a los límites del discurso de la RSE, ¿cierto? Que es lo que alcanzamos a ver un poquitito al final. Los sujetos que habitan la organización también hacen sentido más allá o afuera de la lógica empresarial. De hecho, la lógica empresarial puede generar ambivalencia y paradojas éticas. Entonces, en ese sentido, es crucial que los gestores de personas desarrollen perspectivas críticas que informen una reflexión ética propia y personal. Es decir, la reflexión ética que cada uno de nosotros y nosotras realiza también tiene un efecto muy importante respecto a cómo construimos prácticas de gestión de personas y cómo diagnosticamos el alineamiento ético de nuestros colegas, colaboradores, etcétera. Eso serían mis 45 minutos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por tu presentación. Lo diverso, variado e interesante. Así es que, bueno, la idea sería poder abrir un espacio de diálogo, fundamentalmente, en donde ustedes puedan
traer preguntas, comentarios, necesidad de aclarar determinadas cosas. Bueno, lo que ustedes estimen conveniente. Yo creo que el principal sentido de esto es poder abrir el espacio con todas las, eh, digamos, vertientes que pudiste abrir, Francisco, y creo que es súper interesante poder mirarlo desde la propia experiencia de cada uno y cada una de ustedes. Acá tenemos una pregunta, al parecer, voy a leerla, de Jacqueline Valenzuela. Dice, ¿es ético hacer alineamiento ético de las personas? Creo que entiendo la pregunta. Em, lo ético es preguntárselo, así en simple, ¿no? Tratar de observarlo, tratar de diagnosticarlo. Eh, Cuando decimos procurar el alineamiento ético, justamente se trata de no imponer una norma, sino que, como es propio de nuestra época, que cada persona lo haga en sus propios términos. Yo creo que ahí hay suena simple, pero no lo es. O sea, hay una gran fantasía de la gerencia actual, y yo creo que cada persona que haya estado vinculada con recursos humanos lo puede atestiguar. Una fantasía de que porque se definen las cosas, la gente simplemente va a hacerle sentido lo que se ha definido. Y eso ocurría en el pasado, pero en el presente no. Puede ser que las personas no digan nada, pero empieza a surgir una incomodidad y una ansiedad porque las personas, sobre todo las más jóvenes, sienten que la organización dejó de hacerles tanto sentido. Entonces ese trabajo fino de ir reconociendo, tomando conciencia acerca de de cómo perciben los sujetos su conexión con la organización es clave para generar sintonía, para generar buen clima, para generar eficiencia. Los problemas más duros de ejecución, de eficiencia, de efectividad, de rentabilidad, tienen mucho que ver con que los sujetos estén comprometidos. Toda esta discusión sobre el engagement, por ejemplo, tiene que ver en el fondo, o se puede leer también desde esta perspectiva, de que los sujetos consideren que su involucramiento, su rol es digno, apropiado, adecuado, significativo, ¿cierto? Que aporta, que desarrolla tanto a uno como a los otros y a la sociedad donde uno está. Jacqueline, no se levantaste la mano. Sí, no, es que quería aclarar mi pregunta. Eh, Adelante. que en algún momento escuché que el área de recursos humanos generaba narrativas para, para enmarcar el alineamiento ético. Ujú, Y aquí hay como un supuesto de atrás, en mi pregunta, como que alguien sabe lo que es ético, porque al final todos tenemos una ética. En la práctica de la empresa o de la organización hay una ética, y la ética está en las prácticas cotidianas. Por ejemplo, en organizaciones en las cuales es común que las personas no cumplan sus compromisos entre ellos. ujú, Esta sería una práctica de ética, y que por ujú, más que yo lo declare como valor, cumplimos los compromisos, si no se hace, eh, hay una falta ética para esa organización. Entonces, ujú, ¿quién se supone que sabe? Los dueños, ¿no? Se vendría de arriba. ¿Quién dice lo que es bueno o malo? Porque esa siempre ha sido nuestras preguntas, ¿no? Como seres humanos, de qué es lo que está bien y qué está mal. Ya no es tan claro eso de que alguien diga, alguien en algún lugar sabe lo que es el bien. No sé, esa es mi reflexión, que me queda como que sentí como una especie como de manipulación en el área de recursos humanos para que las personas, y que no, lo sé, no se va a lograr tampoco, tengan un comportamiento no, ético, que tampoco me quedó claro también de qué se hablaba de lo ético, ¿no? Porque todos tenemos ética, incluso la mafia tiene su ética, ¿cierto? Eso no, me enredé mucho. Sí, yo Francisco, diría, Francisco, sí. un punto, ¿podéis dejar de compartir de repente para... Ah, sí, claro, claro. Genial, gracias. Sí, ese es un buen punto, pero el argumento que la clase intenta desarrollar y este curso en el programa intenta desarrollar es justamente eso. Se entendió al revés, de alguna forma. No sé si porque se explicó muy rápido por lo condensado de la clase,
Pero ese es justo el argumento de que, o sea, no es una manipulación, es al revés, debiese operar como una invitación. Y cuando se plantea la idea de construcción de narrativas, se trata de, la idea de construir la narrativa significa que no es que haya un actor omnisciente, experto, que impone un saber hacer, sino que más bien se recogen historias, se recogen eventos, anécdotas, prácticas, quehaceres, y se va tejiendo una narrativa entre todos y todas, de alguna forma. Es decir, tiene que haber un proceso donde los sujetos puedan construir, como tú dices, su propia ética, en un escenario donde hay cada vez más desconfianza de una moral universal que orienta a todos los sujetos de una vez, que es propio del management en su versión del siglo XX, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, que todavía opera en muchos contextos. Esta idea de la gerencia de que, como tú dijiste, conducir, liderar es plantear el ideal, plantear un marco moral o un marco operacional y que los sujetos simplemente se adapten y el que no es capaz de adaptarse se va de alguna forma. Eso, eso ya no funciona. Entonces la pregunta es cómo pensar una construcción de organización que sea alternativa a ese modelo. Entonces, hay literatura que plantea que esta construcción de narrativas o construcción de cultura, se podría pensar, construcción simbólica en el fondo, pudiese invitar o incentivar que los sujetos desarrollen su propia versión de lo que es bueno, lo que es adecuado y que la negocien con otros para que se pongan de alguna forma de acuerdo. Eso también está implícito en la noción de gobernanza en todo caso. Cuando yo planteaba este problema de que en mi barrio pasa algo, o no sé, pensemos en la crisis de seguridad o de inseguridad, etcétera, ¿de qué se trata? De que no hay ninguna institución por sí sola capaz de resolver el problema y que la única forma es que distintos actores definan lo que es adecuado y lo negocien. Eso es súper claro viendo las noticias, ¿no? Eso sería lo mismo, pero en una escala más micro, dentro de una organización entre actores. Tenemos otras preguntas. Voy a juntar, o sea, voy a leerte dos preguntas que están relacionadas. ¿Ah? Una es de Andrea Hernández que dice, ¿existe literatura y estudio de cómo llevar la ética a cargos operativos? No sé, pone entre paréntesis, no sacar materiales, llegar a turno, avisar sobre daños operacionales. Y hay otra de Gisela que dice, ¿qué se puede hacer desde el área de recursos humanos para fomentar comportamientos éticos en las organizaciones? Lo pregunto porque a pesar del aumento de leyes y reglamentos, pareciera que cada vez se observan menos conductas éticas en el entorno laboral. Como bien mencionadas, muchas empresas tienden a justificar sin fines, sin considerar los medios que utilizan. Perdón, tienden a justificar los fines sin considerar los medios que utilizan. Sí, voy a tomar esa pregunta, la última primero, la de Gisela. Eh, yo creo que esa es una pregunta fundamental. ¿Cómo hacer que las personas sean eh, más éticas, que sean más humanas de alguna forma también, que promuevan relaciones más sanas, benéficas en un sentido, y además que se ajusten a ciertos estándares, etcétera? Y claro, lo que plantea después es justamente el punto, que si seguimos insistiendo en añadir leyes y reglas sin hacernos cargo de la época en la que estamos, donde em, los sujetos hemos llegado a vernos como que tenemos que definir por sí solos, por nosotros mismos, lo que es bueno para nosotros, em, no funciona. Ya no es posible, es que ocurre en todas las organizaciones, ocurre en el colegio, ocurre en la universidad, ocurre en salud, ocurre en educación, ocurre en todas las esferas, em, de que hay una pérdida de conexión con la autoridad, hay una pérdida de conexión con la burocracia, con la jerarquía, con un mundo estático, estable, verticalmente integrado, un mundo lento, no globalizado, no flexible, ¿cierto? Un mundo que ya no existe así, de ese modo. Entonces, ¿qué se puede hacer desde el área de recursos humanos? Yo creo que en la versión más simple de esa respuesta sería permitir que las personas se involucren, o sea, consultar a las personas, abrir un espacio para que las personas puedan expresar cómo perciben su propio alineamiento
en relación a lo que la organización hace. La RSE en ese sentido tendría que ser entendida no solamente como un discurso bonito, verde, ¿cierto? Lleno de iniciativas, lleno de recursos, lleno de inversión, sino que también tiene que considerarse como un espacio donde los trabajadores expresen sus propias preocupaciones y que la RSE responda tanto hacia adentro como hacia afuera, en el fondo. Eh, Eso sería en parte la respuesta. Y la otra pregunta que es, se me perdió la otra pregunta De que la tenía en el Andrea chat. dice, existe literatura y estudio de cómo llevar la ética a cargos operativos. Sí, pues hay literatura sobre eso. Eh, no la tengo a la mano. Si nos mandan un correo quizá podríamos responder con Ujú, precisión. Eh, pero claro, tiene que ver con los desafíos de comportamiento y de buenas prácticas en distintos sectores, en distintas industrias. Estoy pensando aquí, por ejemplo, todo el estudio que se ha hecho en torno a la ley Carín o el estudio que se hace respecto a acoso, a bullying dentro de las organizaciones, ¿cierto? Hay como literaturas que se hacen cargo de distintos tipos de empresas o distintos sectores. Habría que buscar por ese lado. ujú. Hay una pregunta que dice de Gladys, Francisco, basado en el siglo XXI, ¿cómo podemos encantar, motivar a las nuevas generaciones y no solo entregarles un reglamento de ética, como por ejemplo en las instituciones públicas? Bueno, esa es una pregunta muy profunda. No sé si hay una respuesta, una respuesta muy directa. Em, em, yo creo que parte de la respuesta tiene que ver con dar espacio para que ocurra una discusión a nivel grupal, ¿cierto? Matías, tú has trabajado en eso, ¿cierto? La mirada que tiene el programa también aborda a eso por el lado de la dinámica organizacional, o sea, cómo generar una discusión o un encuentro entre colegas, entre profesionales, un espacio específico para que haya una reflexión sobre la práctica, para que se observe lo que se está haciendo y uno pueda definir si es que lo que uno hizo en la práctica es lo que uno pensaba hacer, si es que era adecuado, si es que era efectivo, qué impacto estuvo, porque sobre todo en el sector público la sobrecarga de trabajo es tan intensa y la rigidez de la burocracia a veces juega una mala pasada, entonces los servidores públicos terminan muy cansados, muy saturados, entonces la capacidad de pensar lo que uno está haciendo se pierde. En esta época, ya que se trata de que los sujetos reflexionen sobre su propio alineamiento, eso requiere tiempo y espacio. Y en el sector público eso es muy desafiante. Los servidores públicos, en la mayoría de los casos, yo pienso que se sacan la cresta por hacer un buen trabajo y queda poco tiempo para pensar. Acá tenemos otra pregunta de Aníbal que dice, llevado al plano público-privado, donde existe desprestigio de instituciones y organizaciones de la sociedad civil, transferencias, que nos alejan de creer en el capital humano y no nos enfocamos en una atención especial y eficiente de las personas. Más que un discurso ético y moral, probidad, de lo bueno y lo malo, es más bien un reflexionar de cómo mejoramos las organizaciones dándole una atención diferente, adaptada a los nuevos tiempos y nuevas incertidumbres que nos aquejan actualmente. No sé si es una pregunta o un comentario, no sé si Aníbal quisiera extenderlo o si bien quieres, Francisco, responderlo. eh, Es que me parece un comentario súper acertado. Yo diría, le pondría un like. ¿Se puede poner like en Zoom? sí, claro. Me parece súper acertado. Este discurso ético y moral de lo bueno y lo malo es, ya sabemos que es complicado, complejo, y, y estamos en una época en donde uno no sigue simplemente lo que la tribu o la sociedad indica como el deber ser, sino que eh, nosotros mismos tenemos que autorizarnos a nosotros mismos, tenemos que definir nuestro propio camino. eh, y siempre reservándonos la opción de cambiar. Eso
no sé si podemos estar todos de acuerdo de que las generaciones nuevas ven todo así. O sea, ¿cuánto tiempo va a quedarte trabajando en tu primer trabajo? Nuestros egresados de pregrado, 2, 3 años, un año, y después quizá me cambio de profesión, quizá cambio de identidad, quizá cambio de vida, ¿cierto? Entonces, hay tanta flexibilidad, lo cual puede ser muy positivo, pero en términos de los horizontes éticos de la comunidad, de la ciudadanía, de los miembros de una organización, requiere de un constante trabajo de reflexividad, de diálogo, de hacer consciente lo que está tácito o implícito. Eso yo veo que está en este comentario y estoy demasiado de acuerdo. Ujú. Acá tenemos, bueno, es una pregunta, en este es más, más, pero no sé si cómo la puedes abordar. Dice, ¿cuáles serían las mejores prácticas para fortalecer la ética de una organización? Que no quede solo en los cursos. Eh, En los cursos de la escuela de negocios, digamos, ¿eso? ¿Así se entiende? me imagino que eso nos está tratando de decir Bárbara, que hizo esta pregunta. Em, Bueno, una lista de mejores prácticas, yo creo que eso por definición implicaría consultar distintos casos de distintos tipos de organizaciones, ¿cierto? Yo no tengo una respuesta a esa pregunta, sea buena ya primera, porque habría que ir a mirar, em, pero quizá lo podría aterrizar a los recursos humanos, es decir, una organización que tenga un área de recursos humanos donde, por un lado, la gerencia mandata a esa área para que se haga cargo de definir, em, de ir construyendo de a poco y constantemente cierta, cierta definición de lo que es adecuado, de lo que es bueno, de lo que es positivo para las contrapartes fuera, también para los colegas y pares dentro. El que un área esté mandatada de esa forma y no solamente para sacar rendimiento a los sujetos, eso es muy importante. Pero por otro lado, lo que aparecía en el último párrafo de la última lámina, y es que los gestores de personas tenemos que tener una perspectiva crítica respecto a nuestra lectura ética, como decía la colega al principio, el primer comentario. O sea, cada uno define su ética y los gestores de personas también definen su ética, ¿cierto? Eh, Hay una tendencia muy intensa, cada vez más intensa en un sentido, paralela a todo esto, de hacer que los recursos humanos, los gestores de personas o de recursos humanos se enfoquen en las métricas, en la inteligencia artificial, en sacar el mayor rendimiento posible, ¿cierto? Y eso es muy loable, es muy necesario, pero si nos quedamos solo con eso, entonces nos perdemos el otro lado que complementa esto, que tiene que ver con que el gestor de personas escucha, es capaz de observar lo que los otros no pueden observar. Esta idea del gestor de personas como un business partner que se mueve entre áreas, que es una suerte de consultor interno que visita proyectos, visita roles o otros actores. Y ahí se puede ir haciendo sentido de a poco respecto a cómo los sujetos de repente están más o menos conformes, más o menos incómodos con lo que otros están haciendo, con lo que la organización está haciendo. Y si que existe un espacio para conversar sobre eso, aunque sea en un escritorio un ratito entre uno a uno, eso ya es más que nada, sin duda. Estoy pensando también en la universidad. Si en la universidad existiera eso, estaríamos todos mucho mejor. Tendríamos ciertamente mucho más bienestar y sentiríamos que pertenecemos de manera más coherente en la organización en la que estamos. Disminuiría disminuiría el malestar y aumentaría el engagement, el involucramiento, el compromiso, sin duda. A ver, aquí tenemos otra comentario, pregunta de Natalia que dice, es difícil establecer eh, estándar de lo políticamente correcto éticamente si en la organización los altos cargos no se involucran y cómo hacer que sean parte para mejorar en instituciones públicas. Bueno, esa es la RSE, ¿no? El discurso de responsabilidad social empresarial está tratando de hacerse cargo de eso. Y entonces sería el mundo ideal, sería fantástico si es que ese intento de los altos cargos o de la alta gerencia de definir un propósito y una manera de contribuir a la sociedad, de contribuir a los stakeholders internos y externos, si eso se cumpliese a cabalidad, se supone que todo estaría súper bien y estaría todo mucho mejor.
Pero el discurso de la RSE también tiene sus propios límites y sus propios problemas. Entonces, en el fondo lo que tratamos de decir es que la gestión realmente fina de recursos humanos tiene que tener también una perspectiva crítica respecto a ese ideal, ¿cierto? Podemos pensar que si tuviéramos buenos gerentes, todo andaría mucho mejor, pero también tiene que venir de abajo hacia arriba. O sea, tiene que haber un trabajo de los profesionales con sus contrapartes, con sus equipos de trabajo, de ir haciendo sentido de lo que consideran bueno y adecuado, tanto para ellos como para otros, dentro de la organización. Y además trayendo en los aprendizajes adquiridos en organizaciones o en experiencias previas, en una lógica de empleabilidad donde los profesionales se mueven rápidamente de una organización a otra. Eh, en términos más amplios, uno podría pensar que así vamos a construir una sociedad mejor, o sea, logrando que los profesionales que tienen capacidad de generar cambios, poniendo su granito de arena, logran definir una ética a partir de lo que han construido con otros en las organizaciones en las que han estado. Yo creo que eso es completamente cierto. Oye, aquí tenemos algunos comentarios y bueno, hay una pregunta que dice la grabación de la clase quedará disponible. Sí, les vamos ahí después, Leonardo les va a informar de los términos, pero sí va a estar disponible, se las enviaremos. Aníbal plantea, dice, quizás debemos entregar el real concepto de, entre comillas, compromiso a las nuevas generaciones. Quizás es una respuesta a lo que se planteó antes. Philippe plantea, ¿sigue siendo el imperativo categórico una brújula válida para las decisiones éticas hoy? Y Gladys plantea, ¿y cómo controlar y monitorear las RCE desde la perspectiva de la fiscalización de las instituciones públicas a las concesionarias privadas? Bueno, son dos preguntas bien distintas, pero imperativo categórico, ¿ah? Y monitoreo. ¿Ah? La del hipereteo categórico de Kant, ¿cierto? Me Sí. parece fascinante la pregunta. Yo pienso que esta agenda más liberal, este pensamiento más progresivo en las organizaciones, que no es solamente un movimiento político de ciertos grupos, sino que el capitalismo mismo lo requiere, ¿cierto? Para que nosotros compremos los servicios y los bienes que las organizaciones, las empresas nos venden. Nosotros no los compramos si no nos aportan un significado respecto a nuestra vida, a nuestra experiencia, a nuestras relaciones sociales, a nuestra relación con el medio ambiente, ¿cierto? No se puede ya vender nada, ni un servicio, ni un bien, si no tiene perspectiva de género o alguna perspectiva ambiental, o si no especifica cómo ayuda a vivir una vida mejor, etcétera. Ese es el mundo de hoy. Y entonces, yo pienso que por primera vez en esta época, en el siglo XXI, el imperativo categórico está haciendo una reflexión consistente y central. Es decir, en lo que trataba de explicar en las primeras láminas, eh, no puedo leer la situación de los demás sin leer mi propia situación como la referencia. Cómo evalúo la organización en la que estoy o cómo evalúo la experiencia de los otros tiene que ver con cómo observo mi propia experiencia. Es un modelo mucho más de la gobernanza, entendido como que gobernar significa que me gobierno yo mismo y todos se gobiernan a sí mismos y ahí vamos a la arena a negociar qué queremos hacer conociendo nuestros propios intereses y nuestras propias sensibilidades. Eso es la gobernanza y en ese sentido el imperativo categórico es crucial para hacer buena gobernanza. Gobernanza de un proyecto, gobernanza de un área en una empresa, gobernanza de un gran challenge a nivel sociedad, sin duda. Sería fascinante escribir sobre eso, leer sobre eso, desde una perspectiva filosófica, por supuesto. Y la otra pregunta, no sé si la entiendo completamente. Eh, ¿Cómo controlar y monitorear la RC desde la perspectiva de la fiscalización de las instituciones públicas a las concesionarias privadas? O Quizás Gladys nos podría explicar un poquito más. ¿Ah? sea, quizá la entiendo en el sentido como de que el Estado, ¿cierto? Eh,
tiene que definir un cierto marco, un cierto conjunto de reglas, eh, que claro, es algo muy importante, es central, ¿cierto? Que es lo que planteaba yo al comienzo de la clase. O sea, no porque nos abrimos a pensar de que la corrupción es profunda y compleja, significa que estamos negando de que la desviación respecto a ciertas normas o cierta moral o a ciertas reglas tiene que ser sancionada. De hecho, todo lo contrario. Los casos de corrupción que hemos visto en nuestra sociedad en los últimos 5, 7 años tiene que ver con que hay poca fiscalización, con que esta idea como que no habíamos pensado que esto podía ocurrir, no habíamos puesto foco en esto, ¿cierto? Ahí hay un desafío de accountability, de llevar la cuenta, de tener sistemas de auditoría, de monitoreo y también de resistir lo que yo llamaba como la reducción de los valores a un solo valor, que es el valor económico. La sociedad también tiene que ser capaz y las empresas también, de definir nuestros valores son estos, nosotros creemos en esto. El punto es que ese proceso de generar definiciones sólidas va al mismo tiempo acompañado de un proceso desde abajo en donde cada sujeto tiene que hacerle sentido lo que la organización propone. Entonces, se puede leer como un desafío que es de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. Acá hay otra pregunta, Vinco, dice, ¿qué tan importantes son esas regulaciones obligatorias que lo plantea José Antonio Maldonado como inhibidores de iniciativas privadas de RCE? El empuje de las regulaciones del progreso social parece generar cargas cada vez mayores sobre las empresas. Em, ¿Qué tan importantes son esas regulaciones obligatorias como inhibidores de iniciativas privadas de RCE? Me cuesta ver un ejemplo de eso. No sé si José Antonio nos podría como comentar un poco más a qué se refiere en lo concreto. Sí, básicamente lo que veo es que eh, hay regulaciones cada vez están exigiendo más cosas, más cargas sobre las empresas. Lo que paga el empresario, lo que es el sueldo, es una muy pequeña parte de lo que termina invirtiéndose por cada empleado. Entonces, tengo la impresión de que toda esta cantidad de regulaciones pueden hacer que algunos empresarios simplemente se sienten a ver qué cosa es obligatoria y eso les resta iniciativa en proponer cosas nuevas. Claro. em, yo creo que queda claro que las empresas tengan iniciativas de RCE es algo que tiene un lado muy positivo, ¿no? Y en ese sentido, es súper importante considerar el exceso de regulación como algo que existe y que tiene que ser corregido. Em, de alguna forma, cada organización, cada empresa tiene que tener su propia versión acerca de su aporte a la sociedad. Que eso exista también hace más probable que haya más desarrollo en general. Porque al otro lado de las empresas o las organizaciones está el Estado. Y eso sí que está recontra discutido en la literatura, como yo decía, en muchas disciplinas, en muchos campos. El Estado-nación está cada vez más incapaz de resolver los problemas que afectan a las personas en su vida cotidiana, en su calidad de vida, los problemas de la sociedad. Los estados son ya incapaces, por lo tanto, dependen de la iniciativa de RCE para que la sociedad se desarrolle. No estamos pensando solamente en términos de crecimiento económico, que es el análisis típico económico empresarial, sino que es un análisis como político, de política pública y del compromiso de los actores corporativos de aportar a la sociedad en la que están. Tiene que haber eh, iniciativa, tiene que haber libertad de acción para que las organizaciones, las empresas, las ONG hagan lo que les parece mejor. Pero por otro lado,
tiene que haber un marco de algún tipo eh, para que estas iniciativas individuales cumplen lo que dicen que quieren hacer, con que al tratar de hacer un bien no terminen haciendo un mal sin querer, eh, para que se verifique que las promesas éticas no son solo un maquillaje o un discurso vacío, etcétera, ¿no? Hay que pensar como una suerte de punto medio o terreno intermedio. Y por eso la discusión es tan interesante y tan complicada, porque requiere de una coordinación entre actores muy disímiles. Y eso lo hace muy desafiante. Sería estupendo si fuese más simple, por supuesto. En un mundo menos globalizado, un mundo menos acelerado, sería estupendo. Pero no. Y además que es otro punto que no aparece en la clase, pero que también está implícito en este tipo de preguntas, que toda estos encuentros entre stakeholders en el hacer gobernanza o en el hacer empresa, son cada vez más visibles y transparentes. Es decir, la ciudadanía a través de las redes sociales se entera de lo que va sucediendo paso a paso. Todo se filtra, todo se sabe, todo aparece en los medios, aparece en Twitter, aparece en la prensa. Eh, cada decisión que cada organización, cada empresa toma se ve sujeta a un análisis reputacional. Eh, Incluso a nivel de se filtran lo que dijo un actor en una reunión, se filtra con las personas que se reúne, con las alianzas o las amistades que cada uno tiene, en fin, es una cosa como muy caótica a veces. Eso lo hace difícil, sin duda. Bueno, estamos llegando al fin. No sé, Francisco, si tú quisieras decir algo, cerrar de alguna forma esta presentación. No, agradecería por las preguntas, que son todas muy interesantes. Da como para hacer en el fondo una reflexión en grupos. Eso es lo que haríamos, ¿cierto? En la sala de clases. Tendríamos una reflexión como en grupos o en grupos pequeños para ir haciendo sentido. Porque de hecho aquí la diversidad de opiniones refleja lo que es el problema que estamos tratando de teorizar. Y es que cada persona tiene una experiencia distinta y entonces lo que le parece adecuado o correcto puede ser mucho más diverso de lo que uno cree. Obviamente todos necesitamos para poder lidiar con el exceso de complejidad, pensar o tener la fantasía de que la gestión de recursos humanos es como que seguir algunos pasos y que es simple, que es rutinaria, pero en el fondo a veces es compleja. Tiene una dimensión complicada como esto, ¿no? Como esta lógica de gobernanza entre actores. Entonces, y tratar de imaginar que esto es una discusión larga que requiere tiempo para ser digerida y masticada y que lo haríamos a nivel de trabajo en grupo seguramente. Muchísimas gracias, Francisco, por toda tu presentación, por las respuestas. Creo que fue muy interesante la apertura de visiones que abre este fenómeno. Gracias también a todos y todas los participantes de esta sesión y a nombre del Magíster. Bueno, nos dejamos invitados a otras actividades que vamos a seguir realizando y a trabajar con nosotros, digamos, en otras instancias. Así es que muchas gracias, Francisco. Leonardo, tú, Muchas gracias, profesor. Solo volver a repetir los agradecimientos de nuestro profesor Matías, quien además nos ayudó a organizar esta charla y también gestionó que nuestro profesor Francisco esté el día de hoy. Finalmente agradezco a todos nuestros participantes que seguramente van a querer la grabación de esta charla informativa sobre este tema y la vamos a hacer llegar el día de mañana vía correo electrónico, así que no se preocupen, le vamos a enviar la charla. También va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, por si desean verlo también de manera online. Y finalmente, también nos acompañó Andrea y ella también les va a ayudar. Si es que ustedes quisieran conocer acerca de este magíster, nosotros con mucho gusto le vamos a poder brindar toda esa información. Así que tengan muy buena tarde y nos vemos en una próxima actividad. muchas gracias, Nos vemos, gracias a todos y todas por estar ahí. muchas gracias. Chao, Gracias. chao.
Chao, gracias.